Investigación médico-legal de trastornos sexuales. Sadismo sexual. Estudio del caso. Vamos a presentar el siguiente caso en el cual nos menciona que el día 20 de enero del 2020 se reportó la desaparición de una joven de 14 años llamada Mónica. Testigos refieren haberla visto por última vez en la noche del 19 de enero en las afueras de una discoteca de la localidad. La víctima habría acudido a dicho lugar juntamente con unas amigas. Sin embargo, aproximadamente a las 12 p.m., algunas personas declaran que Mónica, en contra de su voluntad, fue llevada por 3 individuos en un vehículo con rumbo desconocido. Avanzadas las investigaciones, Fiscalía procesó a los 3 sospechosos antes mencionados por el delito de violación con muerte tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. Mediante las pericias médico-legales y criminalísticas, se logró corroborar que la víctima falleció a causa de una asfixia mecánica por estrangulamiento. A su vez, se evidenció que la víctima previamente fue violentada sexualmente. En el lugar de los hechos se encontraron diversos indicios biológicos que, mediante los correspondientes análisis, determinó que los mismos pertenecían a los procesados. Durante las declaraciones, pericias y demás material probatorio presentado, se estableció que la oxisa fue sometida a un intenso maltrato físico, además de ser violentada sexualmente para finalmente ser estrangulada. Mediante las pericias psiquiátricas, se estableció que uno de los procesados padece un trastorno de la sexualidad, específicamente el sadismo. Dentro de los trastornos de la sexualidad tenemos lo que es el sadismo, el cual nos refiere que el sadismo es la excitación sexual recurrente e intensa del sufrimiento físico o psicológico de otra persona. Como puede ser humillación, terror, golpes, ahorcamientos, lo cual estimula y excita a la persona y además también produce el orgasmo. El trastorno del sadismo sexual que provoca malestar clínicamente significativo o deterioro funcional significativo o que se lleva a cabo sin el consentimiento de otra persona. Dentro de las características podemos mencionar que los pacientes obtienen excitación sexual por el sufrimiento psicológico de la otra persona. La excitación se expresa en forma de fantasías, impulsos intensos o comportamientos. Los pacientes han actuado según sus deseos con una persona que no dio su consentimiento, o estas fantasías o urgencias causan una angustia clínicamente significativa o deterioran el funcionamiento en el trabajo, en situaciones sociales u otras áreas importantes de su vida. Esta afección pudo haber estado presente durante mayor o igual a 6 meses. El tratamiento del sadismo sexual, aprenderá a controlar sus pensamientos y emociones y comportamientos para mejorar sus prácticas sexuales, y este tratamiento se basa en la orientación cognitivo-conductual e incluye la intervención en otras áreas, pensamientos, emociones y conductas. Tenemos la hipótesis de nuestro caso. Podemos ver, tenemos los antecedentes del caso, el cual la fecha de los hechos radica entre el 19 y el 20 de enero. La víctima es Mónica, la cual tenía 14 años. Su última ubicación conocida fue afuera de la discoteca local y la modalidad del secuestro fue un sometimiento contra su voluntad por 3 individuos. Las evidencias periciales tenemos que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por estrangulamiento. Se evidencia violencia sexual previo al homicidio y la identificación de los indicios biológicos de los procesados en la escena. El perfil psiquiátrico del procesado, el cual tiene sadismo sexual. Como ya mencionamos, la característica principal de este trastorno es el placer mediante el sufrimiento de la víctima.
la cual implica una alteración profunda de la sexualidad con componentes psicopatológicos, la cual no constituye per se una causal de inimputabilidad absoluta. El análisis jurídico de la imputabilidad para determinar la capacidad de culpabilidad. Tenemos la capacidad de comprensión de la antijuricidad, la posibilidad de control de impulsos, el nivel de planificación del delito y el grado de conciencia durante la ejecución. La valoración psiquiátrico-forense, tenemos los indicadores que sugieren la imputabilidad, la cual tenemos la planificación estructurada del secuestro, el traslado coordinado de la víctima, la ejecución sistemática de acciones delictivas y capacidad de ocultamiento y estrategia, la cual podemos decir que los agresores estaban conscientes y tenían ya estipulado todo este tema de la planificación para cometer el delito. Dentro de los indicadores de la afectación psíquica tenemos la presencia de trastorno sexual, la alteración de control de impulsos y el componente psicopatológico asociado al sadismo. Podemos concluir sobre este caso basándonos en los hechos expuestos y en el marco legal, como nos menciona en sus artículos 35 y 36 del COIP, en el cual el artículo 35 nos menciona las causas de inculpabilidad. Nos dice que no existe responsabilidad penal en los casos de error, de prohibición invencible y trastorno mental debidamente comprobados. En el artículo 36, el trastorno mental nos habla que la persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos, la o el juzgador dictará una medida de seguridad. La persona que al momento de cometer la infracción se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en 1/3 de la pena mínima prevista para el tipo penal. En el diagnóstico del sadismo sexual, por sí solo no basta para declarar inimputable al procesado. Si las pericias psiquiátricas no evidencian una afectación severa de sus capacidades cognitivas y de voluntad al momento de los hechos, el procesado sería considerado imputable y podría ser juzgado y sentenciado conforme a la ley. Sin embargo, si las pruebas demuestran que el trastorno anuló su capacidad de comprender o controlar sus actos, entonces podría ser considerado inimputable y recibir tratamiento psiquiátrico bajo medidas de seguridad. En este caso, no podemos, nos faltaría tener las pruebas para ver si hubo o no hubo una afectación severa, y debido a de que fueron 3 personas adicionales las que participaron en este secuestro, y no sabemos si la persona que fue diagnosticada como sadismo sexual estuvo en el uso de sus facultades. O sea, si esta persona también planificó el secuestro, podríamos decir que él sabía a lo que se iba a someter. Entonces, podemos decir que, que si él tenía este trastorno eh, y ya se lo comprobó, no, no estaría en el uso de sus facultades mentales.